Antes de comenzar, esta historia le pertenece a Vistek, autor de Wattpad, The Loud House. El dolor de un padre, es una obra escrita por él. Yo solo le doy voz para que más personas puedan conocerla, todo el crédito es para su creador original. Comencemos. Capítulo 16. La furia del albino. En la penumbra de la casa, Lincoln Loud avanzaba con cautela, atento a cada rincón, cada detalle. Tras la llamada con su hermana menor, Rin, había comenzado a inspeccionar los alrededores en busca de cualquier pista. Un sonido interrumpió su concentración. Eran pasos descendiendo por las escaleras. Se pegó contra la pared, conteniendo la respiración. Sí, te digo que todavía no llegó nadie. Tranquilo, John, dijo una voz masculina. John. Ese nombre resonó en su mente como un disparo. Podía ser el mismo que lo había golpeado unos momentos antes. ¿El que parecía dar las órdenes? Claro que sí. ¿Cómo pudo olvidarlo? John era el que estaba al mando. El hombre entró en el comedor, con una linterna en la mano. Cortó la comunicación de la radio y barrió la sala con la luz, sin encontrar nada. Apenas se giró, Lincoln salió de las sombras. Un golpe certero lo dejó inconsciente antes de que pudiera emitir un ruido. En segundos lo sentó en una silla y revisó sus pertenencias. Un arma, una radio y un celular. Intentó desbloquearlo, pero el sistema pedía huella. Lincoln, sin perder tiempo, tomó la mano inerte del hombre y la presionó contra el sensor. La pantalla se iluminó. Marcó un número que conocía de memoria. Hola. Respondió una voz femenina. Liz. Lincoln, ¿eres tú? ¿Cómo lo supiste? Eres el único que tiene mi número. Nadie más me llamaría, y esa suave y dulce voz. Supongo que te quitaron el tuyo y ahora usas el de alguien más. Lincoln esbozó una sonrisa cansada. Tan perspicaz como siempre. ¿Podrías pasarme con Lisa? Eso me ofende, ¿lo sabes? No. Respondió con una sonrisa pícara. No estoy para perder el tiempo. Y ella tampoco para atender. Está conduciendo. Lincoln frunció el ceño antes de preguntar. ¿Conduciendo? Sí. Vamos en camino. Y Rin ya le avisó a las demás. Todas están en camino. Entiendo. Pero necesito ayuda ahora. No sé cuántos son ni dónde se esconden. Del otro lado de la línea, Liz guardó unos segundos de silencio antes de responder con suavidad. Entonces haz lo que siempre haces, Lincoln. Confía en mí. Lo primero es ir a mi laboratorio. ¿Para qué? Porque puedo guiarte. Restablecer la electricidad sería demasiado obvio. Lo notarían enseguida. Pero aún hay sistemas que puedo activar si rediriges la energía. Lincoln suspiró. Bien. Tú me diriges. Toda la vida, bebé. Liz. No pierdas el tiempo, Lynn. Cortó la llamada. Luego guardó el celular y, con la radio en el bolsillo, se preparó para descender más en la oscuridad de la casa. Lo primero era claro. Llegar hasta el laboratorio del segundo piso. Subió con sigilo, usando toda su experiencia. Cada paso era una prueba de paciencia. Tuvo que quitarse los zapatos y avanzar apoyando los pies justo en las uniones de las tablas, evitando que éstas crujieran. Contuvo el aire, hasta que al fin alcanzó el final del pasillo. Allí lo esperaba una puerta metálica, fría, con un panel en el costado. Espero que todavía funcione, murmuró. Colocó la mano en el lector. Un zumbido corto precedió a la apertura de la puerta, que se deslizó suavemente hacia un lado. Dentro, lo recibió la penumbra. Estantes ordenados, el piso impecable, nada que ver con el caos del laboratorio de la Lisa de su infancia. Lo que había transformado ese lugar en un santuario casi militar de precisión no era otra cosa que la llegada de Liz. Por un instante, Lincoln no pudo evitar pensar en todo lo que había cambiado. Su familia, sus hijos, sus esposas, él mismo. Pero se obligó a volver al presente. Avanzó entre la oscuridad como si caminara en terreno conocido. Para él, respirar poco y ver casi sin luz era algo natural. Llegó a la computadora y la encendió. Una luz azul lo bañó al instante, escaneando su rostro. Acceso permitido. Tomó el celular y volvió a marcar. La voz de Liz apareció de inmediato. Bien. Ahora, ¿qué hago? Fácil, respondió ella con naturalidad. Debes redirigir la electricidad.
El sistema de reserva mantiene vivos los teléfonos fijos, mi computadora y la seguridad de mi habitación. ¿Y por qué no todo el sistema de seguridad de la casa? Hubo una breve pausa. Eso es culpa de Lulu. Esa pequeña se metió entre las paredes y dejó un desastre. Las cámaras y otros sistemas quedaron inutilizados. Lincoln arqueó una ceja. ¿Otros sistemas? Dije sistemas. Quise decir armas. Dijiste armas. ¿Armas? No. Cámaras. Cámaras. Quise decir modo de encierro. ¿Lo ves? Fácil confundirlo. Lincoln cerró los ojos y respiró hondo. Liz. No pierdas el tiempo, Lynn. Solo haz lo que te digo. ¿A dónde redirijo la energía? Al sistema de sensores térmicos. Eso me dará una idea de cuántos son y dónde se mueven. Lincoln asintió, aunque ella no pudiera verlo. Bien. Sus manos trabajaron con calma sobre el panel. La tenue luz azul iluminaba apenas su rostro, reflejándose en sus ojos grises. Ya está todo. Ahora entraré de forma remota. Y agarra uno de los pequeños audífonos, colócalo en tu oído, indicó Liz. Ya está. La llamada del celular se cortó y, de inmediato, la voz de Liz surgió desde el auricular, clara y burlona como siempre. Perfecto. Escucha, esto es interesante. Según lo que veo, hay un tipo en la primera planta, en la zona del comedor. Ignóralo, ordenó Lincoln. Okidoki. Los demás parece que dividieron a los chicos en 3 grupos. Cada grupo tiene 1 o 2 vigilándolos. ¿Cuántos en total? A ver, en la habitación de Liena y Lyra, hay 2 tipos. En la de Luan también son 2. Espera, no. Uno está en el suelo. Supongo que cortesía de lágrima. La única que podría ser algo así, murmuró Lincoln, con una ligera chispa de orgullo en su voz. El tercer grupo está en la habitación más cercana a las escaleras. La de Lemmy y Lyle. Bien. La más próxima a donde estoy es la de las mayores. Exacto. Y ahí solo hay un sujeto. El grupo más fácil, sin dudas. Lo que me preocupa es el primero. 3 sujetos juntos. 3 entonces en total son 8. Tan inteligente como siempre, susurró Liz, juguetona. Antes de que Lincoln pudiera contestar, la radio en su bolsillo emitió un chasquido de estática. Idiota, ¿dónde estás? Se escuchó una voz áspera. De inmediato, Lincoln cambió el tono y, con absoluta naturalidad, imitó la voz del hombre que había noqueado. Lo siento, amigo. Ya terminé de revisar la planta baja. Todavía no llegó nadie. Bueno, regresa. Lincoln fingió entonces un ruido extraño, gutural. ¿Qué fue eso? Mi estómago creo que me duele. Iré al baño. Hubo una breve pausa. Está bien. Quédate vigilando ahí abajo. La comunicación se cortó. Astuto como siempre, Linky, rió Liz en su oído. Lincoln apretó el puño y murmuró con firmeza. Bien. Vamos a salvar a mis hijas. Ve por ellas, tigre. Con el tiempo corriendo en su contra, Lincoln respiró hondo, apagó la computadora y salió del laboratorio. El pasillo lo condujo hasta la puerta donde sabía que estaban sus hijas mayores. Pero un pensamiento incómodo lo atravesaba. ¿Qué pasaría si el hombre dentro tenía radio y arma? Bastaba un aviso o un disparo para arruinarlo todo. Se encomendó en silencio y golpeó la puerta 2 veces. No obtuvo respuesta. Entonces giró el picaporte y empujó. Un puñetazo lo recibió, pero Lincoln lo esquivó con naturalidad, retrocediendo apenas un paso. «Sigues vivo», dijo una voz cargada de sorpresa y rencor. Frente a él estaba uno de los que lo habían sujetado mientras lo interrogaron horas atrás. «Te sorprendería la cantidad de veces que me dicen eso», respondió Lincoln con calma. «¿Quieres pasar?», preguntó el sujeto. «Te faltó preguntar si quiero un cafecito». Lincoln cruzó el marco de la puerta. El hombre volvió a lanzarle un golpe, que nuevamente esquivó. «Papá», gritaron las chicas desde dentro. Lincoln levantó una mano en señal de saludo, mientras el hombre cerraba la puerta y se colocaba delante de ella, bloqueando la salida. El tan famoso Lou del hombre que tiene a las mafias temblando. ¿Cuáles? Los rusos, los italianos, los chinos. A todos, y más. Pero que veo un fan. Soy Robert. Y para ti tu final. Encantado, soy Lincoln.
El dinero no me importa ya. No parece que vayamos a sacar nada de aquí. Pero tú vales más que cualquier botín. Solo imagínalo. Todos esos malditos me deberán un favor si te borro del mapa. Lo que tú digas. Pero tendrás que intentarlo primero. Robert arqueó una ceja. Podría usar mi arma o llamar a mis compañeros. Pero prefiero hacerlo a mi manera. Tú le enseñaste a pelear a esa, ¿no? Señaló a Lágrima. Algunas cosas. ¿Por qué? Espero que dures más que ella, respondió con una risa burlona, mientras se quitaba el pasamontañas y lo arrojaba al suelo. Lincoln lo miró con la misma calma de siempre. El pelón de Brazzers. ¿Te molesta si libero a mis hijas? No quiero que interfieran. Yo tampoco. Tranquilo, no lo harán. Robert sonrió con suficiencia, como si estuviera seguro de que nada de lo que Lincoln hiciera cambiaría el resultado. Sin embargo, hizo un gesto con la cabeza, permitiendo que se acercara. Entonces adelante. Lincoln caminó hasta donde estaban sus hijas, aún atadas, con la respiración acelerada y los ojos rojos de tanto contener el miedo. Sin perder un segundo, se agachó y comenzó a desatar las cuerdas. Tranquilas, ya pasó, murmuró con voz firme, aunque sus manos se movían rápido, casi con desesperación. Cuando la última cuerda cayó al suelo, Loan lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su hombro. Lincoln le acarició el cabello y luego pasó la mano por su mejilla, obligándola a mirarlo. Después, repitió el gesto con Lágrima, que apenas podía sostenerle la mirada. «Papá», susurró, temblorosa. Lincoln le acarició el rostro con ternura. Fue entonces cuando frunció el ceño. «¿Por qué llevas el flequillo al otro lado?», preguntó con suavidad. Ella parpadeó, confundida. ¿De qué hablas? El albino apartó con cuidado los mechones de su hija y vio el moretón enrojecido cerca de su ojo. Durante un instante, sus ojos grises se endurecieron, y sus hijas notaron cómo la calma de su rostro se transformaba en una rabia silenciosa. Se levantó despacio, con los puños cerrados. Luego giró y miró a sus 4 hijas. «Vayan al baño privado de esta habitación. Ciérrenlo por dentro. No salgan hasta que golpee la puerta yo mismo, ¿entienden?» «Pero papá», intentó decir Lyra. «No hay peros. Confíen en mí». Las chicas asintieron, aunque con lágrimas contenidas. Mientras caminaban hacia el baño, la última imagen que tuvieron de su padre fue la de él, erguido en medio de la habitación, con los puños apretados, tronándose los dedos y el cuello. Sus ojos brillaban con una furia que rara vez habían visto. La puerta del baño se cerró con un chasquido. Dentro, las hermanas se agruparon contra la pared, el eco de la tensión aún vibrando en sus pechos. «¿Viste su cara?», susurró Lyra, tragando saliva. «Papá está enojado», murmuró Lot, bajando la mirada. Lágrima abrazó a Loan con fuerza, como si quisiera protegerla de todo lo que había pasado. «No, papá no está enojado», corrigió en voz baja. «Está furioso. Y eso no es algo que quieras ver, créeme». El silencio cayó sobre las 4 hermanas. Solo el eco del caos llegaba del otro lado de la puerta. Crujidos, muebles arrastrándose, objetos que se estrellaban contra el suelo y gritos apagados por las paredes. El tiempo se volvió insoportable, cada segundo pesaba como minutos. Hasta que, finalmente, un golpeteo firme sonó en la puerta. 2 golpes, un silencio de unos segundos hasta volver a tocar la puerta. Lyra contuvo la respiración. Con las manos temblorosas, se acercó y giró la manija. «Papá», gritó, lanzándose a sus brazos. Lincoln la recibió con fuerza, rodeándola con un abrazo que parecía querer recomponer cada pedazo roto de esa noche. Una a una, Lot, Lágrima y Loan se unieron, hasta formar un nudo humano donde las lágrimas y el alivio se mezclaban. El padre cerró los ojos apenas un instante, como si ese contacto fuera lo único que lo mantenía en pie. Pero cuando habló, su voz fue firme. «Escúchenme. Debo ir a otro lugar. Ustedes deben quedarse aquí. Cierren la puerta y no la abran hasta que yo regrese. Déjame ir contigo», suplicó Lágrima, sujetando su brazo con fuerza. Lincoln la miró fijamente, acariciando su mejilla. «Confío en ti. Eres fuerte. Y ahora necesito que seas mis ojos y mis manos aquí. Si algo pasara, tus hermanas dependen de ti». Ella apretó los labios, con lágrimas ardiendo en los ojos.
Al final, asintió. Lo prometo. Con un último gesto, Lincoln salió y la puerta se cerró tras él. Las cuatro se miraron en silencio, respirando agitadas. Fue entonces cuando giraron al hombre que yacía en el suelo. Sus rostros se tensaron. Eso no había sido una pelea. Una pelea es el enfrentamiento entre dos personas, ambas con posibilidades de ganar. Eso fue otra cosa. Algo que dejaba claro que su padre no solo estaba luchando, estaba protegiendo con todo lo que era. En el pasillo, Lincoln avanzó hasta la habitación de Lyra y Liena. Se detuvo frente a la puerta, respirando hondo. Pensó en sus hijas, en lo asustadas que debían estar, y buscó la forma de darles una señal clara. Entonces lo recordó. La promesa de cuando eran jóvenes, el código que había usado siempre para decir estoy aquí, te protegeré. 3 golpes consecutivos. 3 segundos de silencio. Y un cuarto golpe. Desde adentro se escuchó movimiento. La puerta se abrió apenas y en ese instante Lincoln noqueó al hombre que vigilaba, entrando con la rapidez de un rayo. Dentro, Lily ya se había lanzado contra el otro sujeto, y con una fuerza inesperada lo neutralizó. Apenas cayó, ella corrió hasta su hermano, desatando las ataduras de sus manos. Cuando alzó la vista, lo encontró allí. Con el rostro sudoroso, los ojos grises brillando bajo la penumbra y esa calma imperturbable que siempre había sabido transmitirle. Sin pensarlo, lo sujetó del rostro con ambas manos y lo besó con pasión contenida, arrancándole el aire, tomándolo por sorpresa. El tiempo pareció detenerse en ese instante, mientras los ecos de la violencia se mezclaban con un gesto que lo decía todo. A fin del capítulo. Capítulo 17. Luz otra vez. Bajo el manto del silencio, 2 almas se encontraban, 2 cuerpos se rozaban, 2 labios se buscaban. Una mujer rubia y un hombre albino se besaban. La linterna caída en el suelo iluminaba la escena como si fuera un escenario improvisado, con ellos 2 como protagonistas. Pero aquel instante se quebró de golpe con una voz aguda, cargada de incredulidad. ¿Qué carajos? Las palabras los arrancaron del trance, obligándolos a mirarse a los ojos, todavía enlazados en un abrazo del que ninguno parecía querer soltarse. La emoción del momento se deshizo pronto en la mente de la mujer, que sintió la realidad golpeándole de lleno. Sus mejillas se encendieron de vergüenza, sus dedos se movían nerviosos, incapaces de quedarse quietos. Linky, perdón, balbuceó, con la voz entrecortada. Él sonrió suavemente y llevó una mano a su mejilla. No es necesario que te disculpes, Lily. Yo no quise, fue el momento, Yo no. Ya te dije, no hace falta. Perdón por arruinar su pequeño momento de novela, pero, todavía estamos atados. Estalló Lupa, con un grito furioso. Ah, sí, perdón, respondió Lincoln con calma, hablamos de esto después, Lily, agregó él, mirándola de reojo. Ella lo observó, aún sonrojada, y asintió en silencio con una leve sonrisa. Ambos se levantaron y se dirigieron hacia el rincón donde los chicos permanecían atados. «Papá», gritó Livy apenas lo vio. «¡Pa!», exclamó Lyle, con una mezcla de sorpresa y alivio que rápidamente se transformó en una sonrisa. En los rostros de Beth y Lynn Jr. 3RD también apareció un destello de alivio, aunque ninguna de las dos dijo palabra alguna. Lupa, en cambio, se limitó a observar fijamente a su tía, como si quisiera leer algo que no entendía. «Tranquilos, porque ya estoy aquí», dijo Lincoln, levantando el mentón con una sonrisa y posando las manos sobre su cintura. Todos lo miraron confundidos, sin comprender qué intentaba hacer, excepto una de las 2 pequeñas de lentes, que soltó una risita. «Esa estuvo buena, pa. Pero no eres el héroe número 1, comentó Lynn Jr. 3RD, la única que entendió la referencia. «Tal vez», respondió él, encogiéndose de hombros, «pero sí soy su papá número 1. Y tengo muchas tazas que lo confirman». La ocurrencia arrancó algunas risas nerviosas, rompiendo por un instante el peso de la tensión. «Bien, ahora tienen que levantarse. Tenemos que ir a tu habitación, Lily». «Esa tiene cerradura», dijo Lincoln. «¿Qué?», preguntó ella, con los nervios disparados mientras pensamientos pecaminosos cruzaban fugazmente por su mente. «Para que se escondan», aclaró él, con seriedad.
Ah, cierto, tienes razón. Sí, vamos a mi habitación, respondió rápido, tratando de disimular. Lincoln fue el primero en salir y avanzar por el pasillo. Luego, uno a uno, los niños fueron caminando detrás de él, intentando hacer el menor ruido posible. La última en salir fue Lily, que se aseguró de cerrar la puerta tras ellos antes de seguirlos. Ya dentro de su cuarto, Lincoln observó los daños. Tenemos que cerrar la puerta y empezó a decir, pero entonces notó algo extraño. ¿Qué le pasó a tu puerta? Oh, cuando entraron, la rompieron. No importa, aún tienes la otra cerradura, la traba. Y podemos poner un mueble para reforzarla. Sí, buena idea. Ambos adultos comenzaron a mover los muebles y reacomodar la habitación, trabajando rápido para bloquear el acceso. Todo transcurrió sin problemas, hasta que un grito agudo de alguien resonó en el pasillo. Lily se tensó al instante, pero Lincoln se inclinó hacia ella y sostuvo su rostro con firmeza. Necesito que los cuides. Yo iré por los últimos. Si pasa algo, las mayores están en la habitación de Loan. Lily asintió con seriedad. Bien, ¿y Lincoln? ¿Sí? Cuídate, ¿ok? Él sonrió apenas. Lo intentaré. Niños, ayuden a su tía a cerrar, dijo saliendo del lugar. ¿Ahora qué? ¿También te tenemos que llamar mamá?, preguntó Lupa con ironía, cruzándose de brazos. No. Si no quieren, digo, no, claro que no, Lupa. Fue el momento y intentó excusarse Lily, con el rostro rojo como un tomate. Ajá, lo que tú digas, tía, respondió la niña con desinterés. Mientras tanto, los demás cuchicheaban en voz baja. ¿Sabes qué pasó?, murmuró Lily. Ni idea, yo tenía los ojos vendados, susurró Lily. Yo también, agregó Lin Jr. 3RD, encogiéndose de hombros. Del otro lado de la puerta, Lincoln estaba con el teléfono que había recuperado del hombre calvo momentos antes. En su oído, tras atender una llamada, solo alcanzó a escuchar una voz quebrada, débil, que apenas logró articular. Un susurro rasgado. Ayuda. El corazón de Lincoln se detuvo por un instante. Y entonces lo vio. Un hombre entrando en la habitación donde, hacía solo minutos, había estado, el cuarto de Liena. El teléfono se deslizó de su oído, pero ya no escuchaba nada. Su atención se centró únicamente en esa sombra que se internaba en el cuarto de sus hijas. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Cada fibra de su ser recordaba lo que estaba en juego. El eco de aquella palabra, ayuda, seguía martillando en su cabeza. No dudó. Sus pasos fueron tan sigilosos como los de un depredador al acecho. En cuestión de segundos se deslizó detrás del intruso y, en un movimiento seco, lo atrapó antes de que pudiera girarse. El silencio de la casa se quebró con un golpe sordo. Luego, otro. Y otro. Las paredes parecieron estremecerse, como si registraran la furia que se estaba desatando allí dentro. El pasillo quedó quieto otra vez. Solo permanecía la respiración agitada de Lincoln, controlada a medias. El hombre que había entrado ya no representaba amenaza alguna. Cuando alzó la vista, lo primero que vio fue a Liena, con lágrimas en los ojos. Una pequeña línea rojiza corría por su mejilla. Él le limpió con la manga de su saco y, temblando, apoyó su frente contra la suya. Ese gesto le trajo un recuerdo punzante. No era la primera vez que reaccionaba así, guiado por el impulso de protegerla. Como aquella ocasión en que unas compañeras la acosaban día tras día en la escuela, aquello terminó con la vida social de esas chicas destrozada, arrebatándoles todo lo que tenían. Pero esto era distinto. Esta vez no les quitó su reputación, sino algo mucho más esencial, su respiro. Aunque la verdad era que, desde hacía años, sus manos ya estaban manchadas con vidas que arrebató sin dudar. Ya todo está bien, Liena, susurró Lincoln, acariciándole la mejilla con ternura. Ella lo abrazó con fuerza, como si soltarlo fuera impensable. Y en ese instante, una voz suave y familiar los envolvió. Linky. Liena. Ambos voltearon al mismo tiempo. En el marco de la puerta, con la respiración agitada y los ojos cargados de lágrimas, estaba Lenny Loud. En cuanto sus miradas se cruzaron, ella corrió hacia ellos sin pensarlo dos veces, envolviéndolos a ambos en un abrazo desesperado, como si quisiera fundirlos contra su pecho.
El contacto fue suficiente para que Lena rompiera a llorar, hundiéndose en el regazo de su madre, mientras Lincoln sostenía la escena en silencio, con una mezcla de alivio y furia aún ardiendo en sus ojos. En ese preciso instante, un chasquido recorrió la casa. Seguido de un destello repentino, las luces se encendieron de golpe, iluminando lo que hasta entonces la penumbra había ocultado. Y la verdad cayó sobre ellos como un balde de agua fría. 3 hombres yacían en el suelo de la habitación. Inmóviles. El contraste con la blancura de las paredes era brutal, una marca del caos que había ocurrido allí segundos antes. El abrazo se prolongó unos instantes más, hasta que finalmente, de a poco, madre, hija y padre se fueron separando. Lincoln fue el primero en romper el silencio. ¿Cómo volvió la luz?, preguntó, con el ceño fruncido. Sus ojos se movieron entre los focos encendidos de la habitación y el ahora iluminado pasillo. Luego volvió su mirada hacia Lenny. Y, más importante, ¿qué haces aquí? Lenny parpadeó un par de veces, como si recién en ese momento procesara la pregunta. Pues, estábamos comiendo helado con las chicas, ¿sabes? Y de repente Lori nos llamó por teléfono diciendo que estabas en peligro. Obvio vinimos corriendo para acá. Lincoln suspiró. No podía decir que estaba sorprendido. Conocía a sus esposas, y sabía que en cuanto se enteraban de algo, aparecían como una tormenta. Pero otra duda se asomó de inmediato en su mente. Entonces la luz, murmuró, como si estuviera hablando consigo mismo. Lenny inclinó la cabeza confundida. ¿La luz? El hombre apretó la mandíbula y negó suavemente. Probablemente fue Lana, si alguien podía meter las manos en las tripas del sistema y devolverle la energía a la casa, solo podía ser ella. Lenny sonrió un poco, con esa inocencia que ni el paso de los años había podido borrar. Oh, obvio. Lana siempre sabe qué hacer con cosas raras de cables y esas cosas. Lincoln bajó la mirada hacia Lena, que seguía temblando entre sus brazos, y luego volvió a levantarla hacia Lenny. El alivio de verlas a salvo chocaba con la tensión creciente de saber que aún no todo estaba resuelto. El albino avanzó hasta la última puerta, sus pasos firmes, su respiración aún pesada. La abrió con cautela, y lo primero que vio fue la imagen que más temía. Un hombre con el rostro cubierto, sosteniendo un arma contra la sien de Lois, que apenas se atrevía a moverse. ¿Cómo es posible que sigas vivo?, gruñó el intruso, con una voz cargada de odio. La hierba mala nunca muere, respondió Lincoln, su mirada helada clavada en él. Y ahora, suéltala. El silencio se rompió con la llegada de una voz conocida. Lynn. Gritó Lana, apareciendo en el pasillo, con manchas de polvo en el rostro y el overol arrugado. Vengo del sótano. Ya terminé de reconectar la electricidad. El hombre dudó. Su mirada se desvió apenas hacia la bombilla encendida, y Lincoln aprovechó ese resquicio. ¿Buscas a John?, preguntó con calma peligrosa. Está abajo, muerto. El intruso tragó saliva, sin soltar a Lois. ¿Y si crees que todavía tienes salida? Lincoln señaló hacia una esquina de la habitación, donde una cámara estaba colgada en la pared. Olvídalo. Tú también ya te jodiste. El hombre palideció. No podía saber que las cámaras estaban muertas hacía tiempo, ni que Lincoln no tenía idea del paradero de John. La mentira, dicha con tanta convicción, fue suficiente. Con un gesto torpe y tembloroso, el hombre apartó el arma de la sien de Lois y la empujó hacia adelante. Lincoln la atrapó enseguida, la apretó con fuerza contra su pecho y apenas tuvo tiempo de respirar cuando Londey, Lucky, Leia y Lemmy corrieron también hacia él. El abrazo fue inmediato, desesperado, un nudo de brazos y lágrimas. ¡Ah!, gritó Lois, sollozando. Pensé que estabas muerto. No nos dejes otra vez, suplicó Lucky, hundiendo su rostro en su manchada camisa. Londey no dijo nada. Apenas se aferró a su padre con sus pequeñas manos temblando, como si soltarlo significara perderlo otra vez. Leia, en cambio, se apartó un poco, con los ojos hinchados y rojos. Papi, por mi culpa casi te matan, gritó estallando entre lágrimas. Si no fuera por mí, tú no habrías venido. Si no fuera por mí no te hubieran lastimado. No digas eso, interrumpió Lemmy, pero la voz se le quebró enseguida. Bajó la mirada y murmuró, no, es mi culpa.
Yo traje a ese chico, yo confié en él, si no lo hubiera hecho, nada de esto habría pasado. El silencio pesó un segundo, roto solo por los sollozos. Lincoln los miró a todos, sus ojos grises firmes, aunque por dentro cada palabra de culpa le atravesaba como un cuchillo. Se agachó, obligándolos a encontrarse con su mirada. Escúchenme bien, dijo con voz grave pero cálida. Nada de esto es culpa de ustedes. ¿Me oyen? Nada. Si alguien tiene la culpa, son esos hombres, y yo, porque debí preverlo. Pero ustedes son mis hijos. Y lo único que hicieron fue ser niños. Los apretó otra vez contra sí. Y mientras yo respire, jamás dejaré que alguien los lastime. Las lágrimas siguieron, pero poco a poco se transformaron en un silencio cargado de alivio. El miedo no se había ido del todo, pero la promesa de su padre era un ancla, un muro, una certeza. Ya está, susurró Lincoln, acariciando el cabello de cada uno. Ya no les harán daño. A fin del capítulo. Capítulo 18. Deudas pendientes. En el jardín trasero de la casa Lowell, la oscuridad lo cubría todo. Solo un pequeño resplandor rojo rompía la negrura, la brasa de un cigarrillo que ardía entre los dedos de un hombre de poco más de 20 años. A su lado, sentado en el césped húmedo, un niño de 10 años que no levantaba la vista del suelo. «Quiero irme», murmuró el niño. «No te vas a ningún lado», respondió el hombre sin mirarlo siquiera. «Te vas a quedar, y vas a ayudar, mocoso. Ya me quiero ir», insistió el chico, alzando la voz entre sollozos. «Yo ya te ayudé, dijiste que no ibas a lastimar a nadie, y tú me mentiste». «Yo no te mentí». «Sí lo hiciste». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. «Vi cómo golpeaste al papá de Lemmy en el comedor». El hombre soltó una risa seca, amarga. «Te dije que si cooperaban, no habría heridos. Él no cooperó. Eso no es culpa mía. Y por eso mismo ya no puedes largarte. ¿Qué crees que pasará si se enteran de lo que hiciste?» «Yo no hice nada. Fuiste tú. Idiota. Ellos no lo van a ver así. Cuando esto acabe, tú serás mi cómplice. Y los cómplices terminan en la cárcel». El chico lo miró entonces, alzando la cabeza despacio. Sus ojos, abiertos de par en par, estaban vacíos de toda expresión. Una frialdad impropia de su edad, como la mirada de un tiburón. Sus labios se abrieron, listo para responder, cuando un grito desgarrador de una mujer, proveniente del segundo piso, interrumpió la tensión y heló el aire. Con el rostro pálido, el sudor en la frente y los vellos erizados, el hombre sujetó la radio con la mano temblorosa y apretó el botón. «¿Qué carajos fue eso?», gritó. «Fue el otro idiota», respondió el sujeto del otro lado de la radio. «Quiso divertirse con una de las chicas y se le fue de las manos. Malditos inútiles, no pueden hacer nada bien», gruñó el hombre. «Encuentren a esa perra y átenla». «¿Y qué hago con el idiota?», preguntó. «Termino el cigarro y subo, me encargaré de él personalmente». Bueno, esa fue la última palabra que oyó antes de que la radio callara. Apagó el aparato y, al volverse, sus ojos se toparon con los de su hermano menor. «John, yo quiero verlo», dijo el niño. «¿Qué quieres ver?», preguntó John. «Al papá de Lemmy». «Ni lo sueñes», dijo él. «No vas a ver nada. Quiero verlo o me voy». «¿Podrías dejar de ser tan pesado, Mike?», preguntó John, irritado. «Está bien. Vamos a ver al tipo muerto». John escupió el cigarrillo, lo aplastó con la suela de su zapato y abrió la puerta. Ambos entraron y se dirigieron al comedor. La luz de la noche que se colaba por la entrada iluminaba las fotos enmarcadas, los dibujos pegados en las paredes y los trofeos brillando detrás del vidrio. Al cruzar la última puerta que daba al comedor, se encontraron con marcas de salpicaduras rojas en las paredes y, en el centro de la habitación, la figura de alguien sentado de espaldas en una silla. «Tú síguelo, yo te espero afuera», dijo John, en tono cortante. «¿Me vas a dejar solo?», preguntó Mike, con la voz temblando. «Tú fuiste el que quiso verlo». «Tranquilo, yo me quedo aquí fuera». «No soy una gallina», contestó John. Mike asintió, tragó saliva y vio a su hermano salir. Un nudo apretó su garganta, las manos le temblaban y los ojos se le abrieron como platos.
Avanzó hasta quedar frente a la figura sentada. Pero al acercarse más, notó algo, no encajaba. En las fotos de la casa el hombre tenía el cabello blanco, y ahora el que se supone que era él, bajo la pálida luz de la luna tenía su pelo oscuro. «John», gritó Mike. El hombre, con gesto cansado, rodó los ojos y alzó las cejas mientras daba un paso dentro. «¿Qué sucede, enano? Te dije que esto era una mala idea». Mira eso. Solo es un tipo muerto, no exageres». Pero cuando John dio otro paso hacia adelante, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse para no caer. «El papá de Lemmy tiene el pelo blanco, ¿cierto?». Los ojos de John se clavaron en aquella figura. Tragó saliva, se adelantó hasta quedar frente al cuerpo y sus ojos se lo confirmaron. El pensamiento que cruzó por su mente, por más difícil que fuera, era real. El que estaba en la silla no era Lincoln. Era uno de sus propios hombres. Aquel hombre, ese que al no cruzarse cuando bajó por las escaleras, pensó que se había escapado por miedo. Pero la verdad era otra, una verdad que se desplegó de golpe en su mente. Aquel tipo nunca salió de la casa, nunca escapó. El error había sido suyo, por pensar lo contrario. «John, ¿qué pasa?», preguntó Mike, la voz cargada de miedo. «Mike, tenemos que irnos ahora». Giró sobre sus talones, pero lo primero que vio fue la ventana. Una luz blanca se encendió de golpe, inundando la sala y cegándolos. Ambos alzaron los brazos para cubrirse el rostro. La oscuridad se convirtió en claridad, uno que era provocada por los faros de un auto. El cuerpo de John colapsó. Cayó de rodillas, con las manos en las sienes y los ojos cerrados, murmurando una y otra vez: «Mierda, mierda, mierda». Para él, aquellos segundos parecieron horas. «John. John». La voz de Mike lo sacudía, junto con sus brazos pequeños que lo movían de un lado al otro. Finalmente, John abrió los ojos y se puso en pie de un salto. Sin dar explicaciones, agarró la mano de su hermano y lo arrastró hacia la salida. «Me estás apretando fuerte», dijo Mike, jadeando. «¿No lo entiendes, idiota?», escupió John, sin detenerse. «Ese era un auto. Y el que está en la silla venía con nosotros». Mike abrió los ojos con horror. «El papá de Lemmy está vivo». «¿Sí?», respondió John, apretando los dientes. «Y es obvio que pidió ayuda. En unos minutos tendremos a la policía encima, si es que el que llegó no es uno». «Rayos. Rayos. ¿Eres estúpido? Dilo como se debe». «Puta madre, esto es una jodida mierda». Mike quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Fue entonces cuando el sonido metálico de unas llaves agitándose, seguido del chirrido de la puerta abriéndose, los congeló a ambos. La luz invadió el pasillo. El color se borró de sus rostros. Estaban lívidos, con los ojos en blanco, como si sus almas hubieran abandonado sus cuerpos. Movido por puro instinto, John empujó a Mike contra la pared, pegándolos ambos al costado de la entrada del comedor. Con una mano le tapó la boca, conteniendo su respiración, mientras sus corazones golpeaban como tambores dentro de sus pechos. Cada fibra de su ser pedía desaparecer, ser tragados por la tierra. Pero sus piernas temblaban, incapaces de obedecer. Unos pasos resonaron por el pasillo, amplificados por el silencio de la casa. Cuando estuvieron a punto de llegar a la puerta, se sumaron otras pisadas acompañadas de jadeos. Se detuvieron al llegar a la primera persona. «Lenny, deténete», gritó, pisando con la fuerza para hacer temblar el piso. «¿Y mis amores?», respondió otra voz, una más suave. «Están en el auto. Luna dijo que las cuidara». «Perfecto, pero Lana, yo no puedo ir sola, ¿sabes que con mi bombón de azúcar?», dijo con la voz que se oyó temblorosa. «Lo sé, hermana. Yo también tengo miedo de que algo les haya pasado a los chicos. Pero estoy segura de que Lincoln los está cuidando». «Ya sé, es que también me preocupa que mi Linky esté herido». En ese momento todo quedó en silencio, uno tan grande que dejaba oír el latido de sus corazones. «Está bien. Subí y revisá arriba. Yo voy al sótano a arreglar la luz», murmuró. Sin más palabras, se escucharon pasos apresurados subiendo las escaleras, mientras la otra mujer se dirigía hacia el living. En cuanto desaparecieron, los dos hermanos vacilaron y, poco a poco, recuperaron la compostura.
Corrieron hacia la puerta trasera. La mano de Mike rozó el picaporte cuando, de pronto, las luces se encendieron. Intentaron abrirla, pero la cerradura no cedía, seguramente por el sistema de seguridad de la casa que había vuelto. No, esto no puede ser. Gritó John. ¿Qué pasa?, preguntó Mike, con pánico. La puerta no se abre, estamos atrapados. John se arrodilló junto a su hermano. Metió la mano en el abrigo, sacó un arma y la dejó sobre las palmas temblorosas de Mike. El chico la soltó de inmediato. El metal golpeó el suelo con un ruido seco. John la recogió otra vez, abrió la mano de Mike y la colocó con firmeza entre sus dedos. ¿Para qué me das esto? No lo quiero. Soltó Mike, con la voz quebrada. Escúchame, Mike, dijo John en voz baja. De aquí no salimos caminando. ¿Qué? ¿Cómo que no?, dijo, con las manos sudorosas mientras sus piernas se volvían flácidas una vez más. Mira, sé que esto es horrible, pero puede que tengas que usarla. No, dijo Mike, negando con la cabeza. No puedo, nunca haría algo así. Enano, ese sujeto no es un tipo cualquiera. Algunos le temen al hombre de la bolsa. Pero este es el que mandas para acabar con el hombre de la bolsa, o cuando quieres que desaparezca. ¿De qué hablas?, preguntó Mike, retrocediendo, con sus ojos enormes. Si me pasa algo, dijo John apretando la mano de su hermano con fuerza, prométeme que cuidarás de mamá. Mike lo miraba con los ojos abiertos de par en par, incapaz de entender la calma tensa de su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso, John?, preguntó, temblando tanto que apenas podía sostener la pistola. John apretó los dientes, bajó la mirada y exhaló con fuerza. Porque no tenemos otra opción. Claro que tenemos otra. Podríamos irnos y dejar que nos maten a los dos, murmuró John, sujetando a su hermano por los hombros. Escucha bien, enano. Papá les debía plata a unos tipos, eran traficantes. Y cuando se fue, la deuda cayó sobre nosotros. ¿Sabes lo que hacen cuando no les pagas? El niño negó con la cabeza, incapaz de soltar alguna palabra. Es fácil. Te entierran en una zanja. Así de simple. O te hacen nadar con los peces. Y entonces, ¿por qué vinimos aquí?, susurró Mike. Tenemos que pagarles, y rápido. Pero no tenemos, ¿y qué se le ocurre a un grupo de idiotas desesperados? Robarle al mismísimo Lincoln Lowood. Ese nombre comenzó a resonar en la casa, era como si las paredes temblaran y el suelo se hundiera. Mike tragó saliva, como si apenas pudiera procesarlo. Pero, todos dicen que es como un monstruo. John lo miró con una leve sonrisa, no lo podía evitar ante la pobre inocencia de su hermano. Un monstruo no, peor. Lo llaman el demonio blanco. Los que lo hacen enojar ruegan porque alguien los mate antes de tenerlo enfrente. Tú lo sabías y aún así lo hiciste. Un silencio pesado los envolvió. Mike empezó a negar con la cabeza, desesperado. Estamos muertos. No hay salida. John levantó su rostro y lo sacudió con brusquedad. Cállate. Todavía no estamos muertos, solo yo, pero si Lincoln se entera de que estuviste metido, sí lo estarás. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Mike, con un hilo de voz. Quizás haya una chance, murmuró John, clavando los ojos en la nada. Si esos traficantes llegan a entender a quien hicimos enojar, puede que nos dejen en paz. Nadie se mete con las presas del demonio blanco. Nadie. Mike lo miraba incrédulo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Fue entonces cuando su mente lo arrastró a ese momento, a unas horas antes, en un galpón mugriento. Ya saben por qué estamos aquí, todos debemos algo, dijo John, mirando uno por uno a los presentes. Un flacucho se pasó las manos por la cara. Ni me lo recuerdes. Maldigo al bastardo que hizo los casinos. Si no pago me van a quebrar las piernas. Otro de los sujetos presentes miró al suelo mientras movía la cabeza y pasaba su dedo por la nariz. Juan lo miraba, hasta que uno grandote y pelón, con una cicatriz en el rostro, se echó a reír. A mí no me interesan unos pocos billetes. Yo quiero la cabeza de ese infeliz de Lincoln Lowood. Nada más. Todos lo miraron en silencio. John apretó los labios.
Entonces estamos de acuerdo. Entramos a la casa, abrimos la caja y salimos. El recuerdo se desvaneció, y John volvió al presente, con Mike temblando frente a él. ¿Y ahora?, preguntó el niño, con un nudo en la garganta. Ahora, rezamos para que no aparezca delante nuestro. A fin del capítulo. Capítulo 19. Punto crítico. La noche seguía su curso en la casa Loud, con Lincoln aún abrazando a sus hijos. Chicos, creo que ya fue suficiente, dijo Lana con una sonrisa. Sí, su madre tiene razón. Aún tengo algunas cosas que hacer, añadió Lincoln. En ese momento, Lois, Lemmy, Lucky, Londe y Leia se apartaron, aunque con cierta duda en sus miradas. Pero Lana, junto con Lenny, corrieron hacia él y enterraron sus rostros en su pecho, apretándolo como si temieran perderlo. Linky. Gritaron ambas al unísono, fundiéndose en un abrazo. Ustedes también. Ya pasó todo, ahora me pueden soltar, intentó decir él. No. Respondieron ambas al mismo tiempo. Tengo que ir a ver a los demás, dijo Lincoln, insistiendo. Solo un poco más, por favor, suplicó Lenny, aferrándose con una mayor fuerza. El albino suspiró, resignado, y puso una de sus manos sobre la cabeza de Lenny y la otra sobre la de Lana, acariciándolas a ambas. Ya pasó, repetía con voz baja y pausada. Luego de lo que dijo Lisa, tenía mucho miedo, murmuró Lana, con los ojos humedecidos. Oigan, ¿y las demás?, preguntó él, buscando distraerlas con la pregunta. No sé, ya deberían estar por llegar, respondió Lana. Bien. Vamos con Lily y los demás, deben estar aterrados, dijo Lincoln, enderezando un poco su postura. Sí, tienes razón, vamos, susurró Lana aceptando, aunque su voz le tembló al decirlo. En un rato más, murmuró Lenny, sin soltarlo. Su esposo, conociéndola también, no la apartó. Continuó presionándola contra su pecho mientras avanzaban lentamente hacia la salida de la habitación. Al llegar al pasillo, pasaron primero por donde estaban Lily y los demás. Abran, soy yo, Lincoln. La puerta se entreabrió y Lily apenas necesitó un segundo para reconocerlo. Corrió hacia él, rodeándolo con los brazos, y su voz salió quebrada entre alivio y sollozos. Lincoln. El albino sostuvo a su hermana con firmeza, mientras Lenny seguía aferrada a uno de sus brazos. Por un momento quedaron los tres unidos, y Lily, que casi nunca dejaba que la vieran vulnerable, hundió el rostro en su hombro como una niña pequeña. Detrás de ella, los niños observaban con los ojos muy abiertos. Papá, susurró Lily, con un nudo en la garganta. Lily fue el primero en lanzarse hacia él, con tanta fuerza que casi lo desequilibra. Luego lo siguieron Bed y Lynn Jr. 3RD, abrazándolo con desesperación. Hasta Lupa, que había estado observando en silencio, terminó cediendo y se unió al grupo. Lincoln los sostuvo a todos como pudo, rodeado por esos pequeños cuerpos que temblaban entre el miedo y alivio. Ya está, murmuró, acariciando el cabello de cada uno. Ya pasó. Creímos que no volverías, murmuró Libby, en voz baja. Pero, sí volví. Les prometí que lo haría. Y yo nunca rompo una promesa. Respondió él con una pequeña y casi imperceptible sonrisa. Lynn Jr. 3RD se separó un poco para mirarlo de frente. ¿Y ahora qué vas a hacer, papá? Lincoln se enderezó, respiró hondo y buscó la calma que sus hijos necesitaban ver en él. Ahora se quedan aquí, con su tía y sus hermanas. Yo me encargo del resto. ¿Tú solo?, preguntó Lupa con desconfianza, como siempre, aunque había un brillo de preocupación en sus ojos. Él posó una mano sobre su hombro. Sí, yo solo iré a revisar la casa, regresaré pronto. Confía en mí, ¿de acuerdo? Bueno. Lincoln besó la frente de Lupa antes de apartarse con cuidado. La niña bajó la mirada, pero asintió en silencio. Se levantó despacio, como si cada movimiento pudiera despertar una nueva amenaza en la casa, y acomodó con suavidad a Lenny, que seguía aferrada a su brazo. Quédense juntos, ordenó, con una firmeza que no admitía algún reproche. Nadie sale de aquí hasta que yo vuelva. Los niños lo miraban como si cada palabra fuera un salvavidas en medio de aquella tormenta.
Lily asintió, sujetando a Libby y Lyle contra ella. Lincoln dio un último vistazo al cuarto, grabándose en la mente la imagen de todos ellos reunidos y seguros, antes de volver al pasillo. Lenny no lo soltó. Tenía los dedos enterrados en la tela de su camisa, los ojos rojos de tanto llorar. Linky, no me dejes aquí, susurró, algo que apenas se logró oír. Él no respondió. La sostuvo por la cintura y siguió caminando con ella pegada a su costado. El silencio de la casa era engañoso, como si las paredes ocultaran respiraciones que no se atrevían a mostrarse. Fue entonces que un leve ruido llegó hasta ellos. Algo que normalmente no se lograría oír, la llegada de un vehículo frente a la casa. Parece que ya llegaron, vamos a ver. Tenemos que ir. Sí. Bueno. Al bajar el primer escalón, el eco de la madera parecía amplificarse en el silencio de la casa. Lenny lo seguía de cerca, aferrada a la baranda con ambas manos, como si soltarla significara perderlo a él. Afuera, los faros de los autos recién llegados se filtraban por las cortinas, dibujando rectángulos de luz sobre las paredes del pasillo. «Quédate detrás de mí», ordenó él, sin necesidad de mirarla. Su voz fue un susurro grave, pero lo bastante firme para que ella obedeciera. Sí. Al pisar el último escalón, el albino inconsciente dio pasos más largos, buscando llegar a la puerta lo antes posible. Estaba a pocos pasos de la puerta, cuando algo lo detuvo de golpe. Un pequeño y apenas audible sonido, que pudo ser solo un crujido, llegó desde atrás de él. «¿Lo escuchaste?», susurró, aunque sin recibir respuesta. Fue entonces que lo vio. En el marco de la puerta, donde las sombras se mezclaba con la luz de la calle, estaba Lenny atrapada. John la sujetaba con un brazo alrededor de su cuello, arrastrándola contra su pecho, mientras con la otra mano empuñaba un arma que presionaba contra su sien. El corazón de Lincoln golpeó en su pecho, pero su rostro no se quebró, ni se inmutó. Se mantuvo recto, con los ojos clavados en los del hombre que sostenía a su esposa. «Quieto», dijo John, moviéndose un paso hacia atrás, sus dedos tensos sobre el gatillo. «Ni un paso más, Lowell, o la rubia tonta se muere». Lenny soltó un jadeo ahogado, los ojos abiertos de par en par, las lágrimas empezando a formarse en sus pestañas. Lincoln levantó una mano despacio, con la palma abierta, con un gesto de calma. «Tranquilo, todos los tuyos ya están fuera de juego, no tienes salida, te recomiendo no empeorar esto. Baja el arma». John rió en voz alta, un ruido quebrado que no encajaba con la amenaza que intentaba imponer. Retrocedió un paso, arrastrando a Lenny con él hacia el interior del comedor. «Salida. Ja. Vos no estás entendiendo nada. El que está acorralado eres tú, albino de mierda». El pasillo quedó helado, cada segundo estirándose como un hilo a punto de romperse. Lincoln mantenía la mirada fija en aquel hombre, sin apartar la vista del cañón, que presionaba contra la sien de Lenny. Dio un paso al frente, y en respuesta el intruso retrocedió hacia el comedor, arrastrándola. «Tranquilízate, John», repitió Lincoln con voz firme. «Ya todo se terminó, no tiene sentido seguir». «Mentira», gritó el muchacho, sudando, temblando, con los ojos desorbitados. «Nadie terminó nada». Dentro del comedor, además de Lenny como rehén, estaba Mike encogido en una esquina, con la respiración agitada, junto con el tipo que Lincoln había noqueado antes, todavía inconsciente sobre la silla. Lincoln avanzó apenas un paso más y John retrocedió otra vez. En ese instante, la puerta principal se abrió de golpe. «Lincoln». Resonó la voz de Lori, seguida por la de Lucky, Luan y Lynn Jr. Y detrás de ellas, Luna entraba también, cargando de los brazos a las pequeñas Liz y Lopes, que apenas entendían lo que ocurría. Todas se quedaron heladas. Lo primero que vieron fue el rostro endurecido de Lincoln, tenso como una piedra, y lo siguiente, a Lenny con un arma contra la sien. «No», gimió Lori, llevándose la mano a la boca. «Cállate», dijo John, presionando más el cañón contra la cabeza de Lenny. Lincoln dio un paso lento con los ojos fijos en él. «John, mírame. Esto no tiene que acabar así». El hombre bufó, sin dejar de temblar. «No me digas qué hacer. Todo esto es tu culpa». «No, este no era el plan», chilló de repente Mike. «Nos íbamos a ir cuando apagáramos la luz. Tú lo dijiste. Lo dijiste».
Hubo un cambio de planes, gruñó Jon, agitado, moviéndose de un lado a otro como una fiera acorralada. El llanto de Lizzie Lopes logró interrumpir, aunque Luna trató de calmarlas mientras las apoyaba contra su pecho. Suéltala, Jon, insistió Lincoln, con un tono más severo. No me digas qué hacer. Vociferó el joven, sudando a mares. Su dedo sobre el gatillo. Esto no debía pasar así. Mike. Se giró hacia su hermano menor, que lo miraba aterrado. Apunta, idiota, apunta. Mike, llorando, levantó la pistola hacia su propio hermano. Mentiroso. Nos vas a matar a todos. Jon lo miró con una mezcla de rabia e incredulidad antes de pronunciar. ¿Qué haces, enano? ¿Me apuntas a mí? Baja esa cosa. La tensión era un fino hilo que podía romperse en cualquier segundo. Lincoln intentó interceder, con la voz más calmada que pudo reunir. Niño, escúchame. No tienes que hacer esto. Tú también baja el arma. Por un instante, el muchacho lo miró, y le apuntó. Después a Lori, que dio un paso al frente. Tranquilízate. Dijo Lori, levantando las manos. No. Gritaron varias voces a la vez. Luke intentó avanzar, pero Luan la sostuvo, el caos inundando la sala. Mike volvió a girar el arma hacia Jon, sollozando. Su respiración era cada segundo más rápida, incapaz de controlar el temblor de sus dedos. Alzó la vista dejando caer algunas lágrimas. Todo esto está mal. No quiero hacer esto. Gritó. Maldito cobarde. Lori, sin poder evitarlo, alzó la voz. Déjalo, ¿no ves que es solo un niño? El giro fue inmediato. Jon la apuntó a ella ahora. Tú cállate, rubia de mierda. Un coro de gritos resonó al instante. No, no, no. Clamaron Luan, Luke y hasta Luna, a la vez, como si con sus voces pudieran detener el desastre. Cállate. Todos cállense. Gritó Jon, mientras las gotas de sudor recorrían su rostro. El caos era insoportable. Jon retrocedió, hasta que chocó con la mesa y tambaleó. Fue ese instante mínimo el que Lincoln aprovechó. De un paso acortó la distancia entre ambos, sujeto de la mano a Lenny tirando de ella, soltándola del agarre de Jon, y se lanzó sobre él. El arma voló en medio del forcejeo. El rechinar de las sillas arrastrándose y los gritos de todos era lo único en el comedor. Mike, todavía con el arma en sus manos, apuntaba entre el forcejeo, incapaz de decidir, las manos temblando tanto que apenas podía sostenerla. Mientras todos gritaban y se alarmaban, alguien tambaleante se levantaba de la silla. Su rostro estaba manchado de sangre seca, los ojos perdidos pero la intención clara. Vio un arma en el suelo, la tomó, y con un gruñido gutural levantó el cañón hacia Lincoln. Entonces un ruido sacudió todo el lugar. El eco retumbaba entre las paredes, y el estruendo hizo que Mike, por puro reflejo, apretara también el gatillo. Por un instante, todo ocurrió a la vez. Jon cayó al suelo con un rugido desgarrador, su brazo había sido atravesado. Lenny retrocedió tambaleante, con lágrimas en los ojos. Y Lincoln se quedó inmóvil. La sorpresa le congeló el rostro antes de que un hilo de sangre escapara por la comisura de sus labios. Intentó decir algo, pero solo alcanzó a escupir sangre antes de que sus rodillas cedieran. Todo a su alrededor se ralentizó, como si el mundo cayera en cámara lenta. Vio los rostros aterrados de sus hermanas, escuchó el grito ahogado de sus hijas, el llanto de los más pequeños. Y mientras caía, en un parpadeo eterno, imágenes de toda su vida desfilaron ante sus ojos. Esos viejos momentos, los días en Royal Oaks. Las risas de los recuerdos junto a sus hermanas. El nacimiento de cada uno de sus hijos. Esos momentos pequeños, como las promesas y sueños que abandonó. Y después, nada. Su cuerpo golpeó el suelo con un estruendo seco. Los ojos en blanco, y su rostro inexpresivo. El silencio absoluto. A fin del capítulo. Capítulo 20. Una visita inesperada. La nada era lo único que existía. Un vacío interminable, sin sonido, sin luz. Solo un frío constante que calaba en lo más profundo, acompañado por una oscuridad cegadora.
En medio de aquel abismo flotaba un hombre de poco más de 30 años, de cabello blanco, ojos grises y vestido con un traje negro sobre una camisa blanca. Abrió lentamente los ojos, parpadeando con insistencia. Su cuerpo era tan pesado que apenas podía moverse, como si estuviera encadenado por la misma nada que lo rodeaba. De pronto, una tenue sensación de calor comenzó a envolverlo. Primero fue un leve cosquilleo, luego una brisa suave que rozaba su piel, hasta transformarse en una molestia cálida que lo empujaba a reaccionar. ¿Dónde estoy?, pensó, intentando mover los labios, pero estos se negaban a abrirse. Entonces, frente a él, una luz brillante irrumpió en la oscuridad. El resplandor lo cegó y lo obligó a cerrar los ojos. Cuando volvió a abrirlos, ya no estaba flotando. Se encontraba recostado sobre un suelo cálido, bajo un cielo despejado y radiante. Giró la cabeza hacia un costado y vio que yacía sobre arena fina y dorada. El murmullo de las olas llegaba a sus oídos y una brisa templada le dejó en los labios un inconfundible sabor salado. En el horizonte, algunas palmeras se mecían suavemente con el viento. Se incorporó poco a poco, observando el paisaje. Todo parecía extrañamente familiar, como una memoria olvidada que regresaba a la superficie. A lo lejos, distinguió la silueta de una figura que se acercaba. Intrigado, se puso de pie y comenzó a caminar hacia ella. Con cada paso, la sombra fue tomando forma hasta revelar un rostro conocido. Era alguien del pasado, un viejo conocido que lo miraba con serenidad, levantando la mano en un gesto amistoso, acompañado de una sonrisa. El hombre avanzaba con pasos torpes al principio, sintiendo como sus pies se hundían en la arena húmeda, pero pronto se volvieron más largos, más rápidos, casi desesperados. Las lágrimas comenzaron a brotar, empañando su visión hasta volver borroso todo a su alrededor. Frente a él, el anciano lo esperaba en silencio, de pie sobre la arena cálida. Su cabello, canoso y despeinado por la brisa marina, caía sobre una frente marcada por arrugas profundas. Los ojos, rodeados de líneas finas, lo observaban con ternura, como si hubieran estado aguardando ese encuentro desde siempre. Vestía una ropa ligera, una camiseta celeste con un estampado floral desteñido por el sol, pantalones cortos gris claro doblados sobre las rodillas y un traje de baño que asomaba debajo. Sus pies, desnudos y enrojecidos por el calor de la arena, se clavaban firmes en el suelo, como raíces. A un costado, descansaban una toalla de playa colorida y una sandalía de goma olvidada, testigos mudos de que había estado allí desde hace tiempo, disfrutando tranquilamente del mar. A pesar de las huellas del tiempo grabadas en su piel, había algo en su porte que transmitía fuerza y paz. Era un hombre marcado por las experiencias vida. «Hola, muchacho», dijo con un tono cálida, como si no hubiera pasado un solo día desde la última vez. «Ya te estabas tardando». El albino se detuvo apenas un instante, temblando, y luego corrió hacia él. Se lanzó a sus brazos, hundiendo el rostro en su hombro, mientras las lágrimas corrían sin freno por sus mejillas. «Abuelo», soltó en un grito ahogado, cargado de dolor y alivio al mismo tiempo. El anciano lo rodeó con sus brazos, con calma, acariciándole la espalda como si quisiera quitarle el peso de todo aquello que lo había estado consumiendo. El mar seguía rugiendo detrás de ellos, pero en ese abrazo, el tiempo se detuvo. «Tranquilo», susurró, con esa voz grave y temblorosa que tantas veces lo había tranquilizado de niño. «No llores más». El albino apretó más el abrazo, como si temiera que, si lo soltaba, aquel instante se desvaneciera como un sueño. Pero el anciano no pensaba lo mismo. Se apartó lentamente, lo suficiente para verle el rostro. Pasó su mano áspera por sus mejillas, limpiando las lágrimas que se deslizaban sin detenerse. «Mírame, muchacho», dijo con ternura. «Has crecido tanto, pero en tus ojos sigo viendo al mismo niño que venía a buscarme cuando tenía problemas». Lincoln, con la voz quebrada, apenas pudo articular palabra. «Abuelo, yo no sé qué está pasando». «¿Dónde estamos?». El anciano sonrió levemente y dirigió la mirada al horizonte, donde el mar se extendía sin un final claro, brillante bajo un sol suave. «Este lugar no es aquí ni allá». Lincoln lo observó con el ceño fruncido, intentando comprender el significado de sus palabras. «¿Estoy muerto?», preguntó. El anciano negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro profundo.
No, aún no. El albino bajó la mirada, apretando los puños. Pero pronto lo estaré, ¿cierto?, murmuró. El viejo le puso una mano firme en el hombro. ¿Y si mejor nos sentamos?, preguntó señalando un par de bancos de madera a su lado. Lincoln tragó saliva, con los ojos nublados por nuevas lágrimas. Sí. El viento sopló con más fuerza, trayendo un aroma salado que llenó el aire. Las olas rompían contra la orilla con un sonido profundo y constante, como un latido. Dime, abuelo, ¿tú qué haces aquí?, preguntó Lincoln, con un temor oculto en su voz. El anciano sonrió, mirando el mar. Te estaba esperando. Lincoln inclinó la cabeza. Después de todo el dolor que causé, nunca pensé que podría llegar a este lugar. El anciano lo miró en silencio, y tras un momento, respondió con voz serena. No estamos en ese lugar. Claro, aún sigo vivo. En ese momento Albert sonrió y lo miró fijo a los ojos. ¿Y? Repitió Lincoln, confundido. ¿No vas a contarme de lo que me perdí?, preguntó el abuelo. Lincoln respiró hondo, sintiendo un nudo en la garganta. No sé ni por dónde empezar. Después de que moriste, todo se vino abajo. El restaurante se quemó, papá quedó en silla de ruedas y yo ya no sé qué hacer sin ti. El abuelo puso su mano sobre su espalda y le dio unas palmadas, firmes pero reconfortantes. Parece que la vida fue dura contigo. Siempre fuiste fuerte, Lincoln. Pero tienes que regresar. Lincoln bajó la mirada, derrotado. Yo, ya no puedo. Lo sé, respondió Albert, con tono grave. Por eso estoy aquí. Lincoln, ya lo sé todo. El albino lo miró con sorpresa. ¿Todo? Sí, asintió el anciano. También lo que sucedió hace 2 años. En ese instante, un recuerdo fugaz cruzó por su mente, donde él estaba de rodillas sobre el césped, con la mano temblorosa sujetando un arma que apuntaba contra sí mismo. Lo siento, casi mancho tu lápida ese día, dijo Lincoln. Albert lo observó en silencio, hasta que habló con firmeza. Las cosas fueron difíciles, muchacho, pero esa no es excusa para rendirte. Lincoln bajó la cabeza, con los ojos cargados de culpa. Ya lo sé, es solo que, abuelo, dijo, con la voz quebrándose. Albert lo dejó continuar. Ellas no vieron mi dolor. Tus hermanas. Sí, estaban mal, y yo traté de apoyarlas, de aliviarles la carga aunque fuera un poco. Y ellas, apretó los puños, me escupieron, me gritaron, si no fuera por todo lo que me hizo Lisa, todavía tendría una cicatriz en la frente por aquella botella. Lincoln, murmuró el anciano, con compasión en los ojos. Sé que ellas estaban sufriendo por tu pérdida, pero no eran las únicas. Yo también lo estaba. Albert suspiró, sin apartar su mirada. Las personas dolidas suelen olvidar que los demás también cargan sus propios problemas. A veces dicen o hacen cosas que hieren, pero tienes que entender que... Lo interrumpió Lincoln, con lágrimas contenidas. ¿Que debo perdonarlas? ¿Hacer como si nada hubiera pasado? No, respondió el anciano con calma. Debes aprender a vivir con eso. Con el pasado. Y aún así seguir adelante. Por tus hijos, por tus hermanas, por tus esposas, y por ti mismo. Lincoln soltó una risa amarga. Hijos, esposas, sueños, no tengo nada de eso. Después de los 14, todos se distanciaron. Me insultan, me ignoran, siempre fue lo mismo con mis hijas. Solo es cuestión de tiempo. Alzó la vista de golpe, fijando los ojos en su abuelo. Tuve que abandonar parte de mi familia en Royal Oaks por mis errores. No creo que ellos quieran volver a verme jamás. Albert se inclinó hacia él. ¿En verdad crees que no les importa solo porque no lo dicen? Muchacho, ellos te aman. Aunque no lo demuestren como tú esperas. Y sufrirán mucho si no regresas. Lincoln negó con la cabeza, frustrado. No lo creo, no notarán mi ausencia. Hasta ahora no lo hicieron. El anciano arqueó las cejas, con una media sonrisa triste. ¿De verdad? Entonces, recuérdame, ¿qué pasó el lunes? Lincoln lo miró, desconcertado. El lunes. Ese día, poco después de que Lincoln decidiera no cenar, había alcanzado el último escalón de la escalera cuando una mano firme lo sujetó del hombro. Al girar, se encontró con Lori, de pie, con el ceño fruncido y las manos en la cintura.
Lincoln Albert Loud, ven a comer ahora mismo. No tengo hambre, respondió él con sequedad. Literalmente no me importa. Luan y Liena se esforzaron mucho preparando la cena. Baja y siéntate. Lincoln abrió la boca para responder, pero una voz fuerte lo interrumpió. Lori Loud. Ambos se giraron. En el pasillo, detrás de ellos, estaba su padre, el señor Lin, sentado en su silla de ruedas. Junto con Rita, su madre, que lo empujaba suavemente. «Papá», susurró Lori, sorprendida. El hombre frunció el ceño, su mirada fija en su hija mayor. «Deja de gritarle a tu hermano. Ya dijo que no tiene hambre». «¿Qué?», balbuceó ella, sin comprender. «No puedo creer que le alces la voz y ni siquiera le hayas preguntado cómo le fue en el trabajo, o si ya comió algo durante el día». Lori intentó defenderse. «Pero, literalmente, papá, los niños». «Nada de pero. Eres su esposa, Lori. Y ni siquiera eres capaz de hacerle el desayuno o mostrar interés en su vida». El hombre apretó los brazos de la silla con fuerza. «No lo eduqué para que lo traten como a un niño que tiene que obedecer órdenes». El rostro de Lori se descompuso. Bajó la mirada, avergonzada, mientras las palabras de su padre la golpeaban como piedras. Lincoln, sin embargo, le tomó la mano suavemente. «Tal vez», dijo con una voz más tranquila, «tenga espacio para probar algo». Lori levantó la vista y dejó escapar una sonrisa leve, agradecida. Juntos comenzaron a bajar los escalones, mientras Rita observaba a su esposo con un gesto de reproche. Él mantenía el ceño fruncido, serio, inflexible. De vuelta en esa playa, Albert se levantó y miró hacia el horizonte, donde el mar se unía con el cielo. «¿Sabes? Creo que es momento de ver qué está pasando». Lincoln lo miró con el ceño fruncido. «¿A qué te refieres?». «Veamos cómo están ahora», respondió el anciano, con un brillo en los ojos. Antes de que pudiera decir algo, todo se desvaneció. Y en un parpadeo, Lincoln se encontró de pie, observando su propio cuerpo tendido sobre el suelo del comedor, rodeado de caos y rostros aterrados. «Lincoln», gritó Lori. El cuerpo del albino yacía en el suelo, inerte, la sangre manchando la madera bajo él. Lenny, tambaleante, se llevó ambas manos a la boca, sollozando con un temblor que le sacudía todo el cuerpo. Luna apenas pudo sostener a Lizzie y Lopes, que lloraban sin comprender lo que veían, sus pequeños brazos estirados hacia su padre. «Tranquilas, tranquilas, papá va a estar bien», les decía, aunque las lágrimas recorrían sin control su rostro. Los gritos resonaban en toda la casa. Desde arriba, Leia y Lupa bajaban apresuradas, con Lily detrás intentando detenerlas. Pero al llegar al pie del marco, las tres se quedaron heladas. «No», susurró Lily, quien se llevó las manos a la cabeza, incapaz de respirar. «Papá», chillaron Leia y Lupa al mismo tiempo, lanzándose hacia él. Leia apretó la mano ensangrentada de su padre. Sus uñas se clavaban en su piel fría, y su respiración se volvía más errática con cada segundo. «Papá, mírame», rogaba, inclinándose sobre él. A su lado, Lupa permanecía pegada al suelo, sujetando la otra mano con un temblor violento en sus labios. «No me sueltes, papá. Quédate conmigo», murmuraba, una súplica apenas audible entre el alboroto. El caos aumentaba. Lucky trataba de abrirse paso, Luan gritaba «no se acerquen». Y Lori, rota en llanto, estiraba sus dedos como si intentara tocarlo pero sin llegar a atreverse. Los gritos que no cesaron, atrajeron al resto. Los niños, tanto mayores como pequeños, comenzaron a asomarse en lo alto de la escalera. Libby fue la primera en bajar corriendo, con los ojos desorbitados. Tras ella vinieron Lucky, Lin Jr., 3R de Yvette, y detrás Londey, paralizada en el último escalón. Entonces, tres figuras más se asomaron. Lisa, con el rostro inexpresivo pero los ojos agitados, junto con Liz, su supuesto clon, y detrás de ella, Rin, que al ver a su hermano en el suelo no dudó en correr hacia él. Mientras Lupa tironeaba de la mano de su padre con más fuerza, reclamando su atención, sin poder apartarse de él. Liz, en cambio, se acercó a su lado, se arrodilló, apartó ligeramente a Leia, y sujetó la otra mano de Lincoln, palpando en busca de su pulso. Su rostro serio apenas lograba ocultar el temblor de sus dedos. No lo encuentro», murmuró.
Fue entonces que Rin, presa del pánico, empujó a un lado lo que tenía enfrente y se subió sobre su pecho. «Lincoln, no te vayas», gritaba, con lágrimas cayendo. Colocó ambas manos sobre su torso y comenzó a presionar rítmicamente, desesperado. 1, 2, luego 3 veces, su respiración agitada se mezclaba con los llantos, mientras repetía: «Respira. Por favor, respira». Pero no había respuesta. El cuerpo de Lincoln permanecía inmóvil, pesado, como si la vida ya se le hubiera escapado. Lenny temblaba con las manos a centímetros de él, estando paralizada. El llanto le deformaba el rostro, y entre gemidos apenas alcanzaba a murmurar: «Linky, no me hagas esto». Lucky, en cambio, se había quedado helada. Sus puños cerrados tan fuerte que la sangre se acumulaba en sus nudillos. Un murmullo apenas audible salió de ella, como una plegaria. «Lin». Lily seguía petrificada. Su respiración se entrecortaba, la vista fija en la mancha oscura que se extendía bajo el cuerpo de su hermano. «No, esto no puede estar pasando», susurró, como si repetirlo bastara para detener la escena. En ese instante, Liz sujetó con ambas manos la de Lincoln, apretándola contra su mejilla. «Vamos, tú no eres así, tú nunca te rindes», murmuraba entre lágrimas. Cada segundo que Lincoln permanecía inmóvil era un golpe brutal que los hundía más en la desesperación. Y en medio del caos, Rin seguía presionando sus manos contra el pecho de su hermano, jadeando, con lágrimas que caían una tras otra sobre la camisa empapada de sangre. «No me dejes. No ahora». Rugía, hundiendo aún más las manos, como si con su pura fuerza pudiera devolverle la vida. Lisa lo observaba de pie, rígida, con el rostro impasible. Solo sus ojos, húmedos y brillantes, la traicionaban. Finalmente, sus labios se abrieron soltando: «Hora de muerte 23:42 del día sábado». Aquellas palabras destrozaron sus esperanzas. El aire se quedó suspendido, los gritos se ahogaron y todos los presentes quedaron con la mirada perdida, como si la realidad hubiera sido arrancada de sus pies. La tensión alcanzó un punto insoportable cuando Leia se giró hacia John, que se retorcía en el suelo con el brazo ensangrentado, gimiendo de dolor. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, lo miraron llenos de un profundo y ardiente odio. «Esto es por tu culpa», gritó, intentando levantarse. Pero Lupa, con un arranque de fuerza que nadie hubiera esperado, tiró de ella y la obligó a quedarse de rodillas junto a su padre. «No lo dejes. Quédate aquí», vociferó, con una voz áspera, más grave de lo que jamás había salido de su garganta. Leia apretó los dientes, conteniendo su furia. Se limpió las lágrimas con la manga de su suéter, respiró entrecortado y volvió a sentarse, aferrándose a la mano inmóvil de su padre. Mientras tanto, Lincoln aún contemplaba la escena como un espectador. Fue en ese momento que su voz, como un susurro, se escapó de sus labios. «Abuelo». Una mano cálida se posó en su espalda. «¿Ya te decidiste?», preguntó Albert. Lincoln cerró los ojos con fuerza. «Quiero volver». «Está bien», respondió el anciano. «Pero escucha, Lincoln, debes regresar a casa. Tus otros hijos también te necesitan». Un silencio denso lo envolvió antes de que ambos se desvanecieran. De regreso en el comedor, Lupa, que aún sostenía la mano fría de su padre, abrió los ojos con la cara desencajada, pálida como el papel. «Lo siento su pulso». «¿Qué?», gritó Liz, lanzándose sobre la otra mano de Lincoln. Durante unos segundos contuvo la respiración, buscando, rogando. Y de pronto, su rostro se transformó. Una sonrisa se dibujó en sus labios y sus ojos se iluminaron con una chispa feroz. «Está», exclamó mirando a Lisa. «Prepara una camilla y las bolsas de sangre». «¿Qué?», balbuceó Lisa, incrédula. «Muévete antes de que lo pierda otra vez», le ordenó, mientras las lágrimas le seguían corriendo por las mejillas. «Y tú, Rin, revisa a los niños. Lin Jr., Lana, ayúdenme a levantarlo». El caos volvió a estallar en la sala, pero ya no era causa de la desesperación, era una carrera frenética contra la muerte. Fin del capítulo.